Estimados amigos de redmaule.com, sean bienvenidos a una nueva transmisión en vivo a esta hora de la tarde, cuando son exactamente las 12 horas 29 minutos. Estamos completamente en vivo y directo al interior de la Biblioteca Municipal de Talca, a propósito de los 277 años de fundación de esta ciudad, una ciudad que ha crecido, que continúa creciendo y de la que, por supuesto, tenemos mucho de qué conversar. Es por eso que tengo el agrado y el privilegio de contar con la presencia del historiador, del destacado profesor e historiador Jorge Valderrama, quien muy amablemente ha accedido a conversar con nosotros. Y bueno, ¿quién mejor que él que pueda conversarnos de Talca y hacernos una radiografía de la ciudad en este aniversario 277? Muchísimas gracias, profesor, por aceptar conversar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, no, gracias a ustedes por estar presentes acá en la biblioteca y poder generar este diálogo para que quienes nos escuchan puedan tener una visión un poquito mejor de Talca y de sus grandes hitos en relación a antes del programa. Bueno, profesor, comencemos con este aniversario, 277 años. ¿Qué significa para los talquinos y qué significa propiamente para la ciudad este aniversario? Bueno, yo creo que cada aniversario, ¿cierto?, nos trae a la memoria aquellos grandes hitos que se han vivido en la ciudad de Talca, considerando de que fue en el periodo de la colonia, en 1742, cuando se funda por segunda vez la Villa San Agustín de Talca, tras un intento fallido del gobernador Tomás Marín de Poveda, que la situó un poco más al sur y al poniente, dado que lo escabroso del terreno y a la renuencia de los hacendados a vivir en ese lugar. Y posteriormente, casi 50 años después, el gobernador don José Antonio Manso de Velasco le presenta un proyecto al rey, y en ese proyecto había una serie de ciudades que fue fundando y las que estaba Talca como un punto intermedio entre Santiago y Concepción, lo que permitía una mayor vigilancia del territorio y también prever, ¿cierto?, algunos malones indígenas y también ataques de bandoleros y malhechores que en esa época eran muy abundantes. De tal manera que con la fundación de la Villa San Agustín de Talca por segunda vez se tiene éxito y el gobernador se preocupa personalmente de que los hacendados no abandonen la ciudad y vuelvan a sus haciendas. Entonces la ciudad desde el comienzo tuvo prácticamente las mismas instituciones que existían a nivel nacional, las que con el tiempo fueron desarrollándose y evolucionando. Claro. Ahora, profesor, de todas estas investigaciones, de toda esta radiografía que usted ha hecho a lo largo de su historia profesional, de su experiencia profesional, ¿cree usted, por ejemplo, que al talquino, cómo está el talquino con su historia? ¿Le falta conocer? ¿Hay desconocimiento? ¿Es el talquino ligado? ¿Tiene como pasión por su historia? Como en general, yo creo que la pasión por la historia o por cualquier otra disciplina del quehacer humano pasa un poco con los hábitos lectores. Cuando hay una cercanía con la lectura, obviamente que se tiene el deseo de ir conociendo distintos ámbitos del quehacer nacional. Y en el caso específico de Talca, los establecimientos educacionales a quienes está dirigido un trabajo que recientemente fue presentado a la comunidad a través de mi autoría, lo que se pretende también es motivar a los niños, a los jóvenes, a los estudiantes de enseñanza básica, de enseñanza media y de la educación superior a que se acerquen, en este caso, a la historia a través de la lectura. En la parte anterior teníamos una pregunta pendiente. Estábamos analizando la ciudad de Talca hoy, sobre todo Talca es una ciudad que durante los últimos años, durante el último periodo, se ha abierto mucho a esta ola migratoria. Por ejemplo, muchos inmigrantes, como es mi caso, hemos conseguido en Talca una ciudad tranquilo para vivir y para poder desarrollarnos. ¿Cómo usted analiza, profesor, esta llegada, por ejemplo, de corrientes extranjeras, de culturas extranjeras, colombianos, venezolanos, peruanos? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, desde el punto de vista étnico, Talca tiene un origen y ha tenido también una evolución, un desarrollo multivariado, multifacético, en el sentido de que hay desde fines del siglo XIX y comienzos del XX llegan grandes olas de inmigrantes italianos, franceses, alemanes, ingleses, de países árabes,
algunos de Asia. Entonces, eso se nota sobre todo en el aspecto comercial, con el nombre de las casas comerciales tradicionales de Talca, que algunas con el tiempo han ido desapareciendo, pero otras todavía se conservan. De tal manera que el inmigrante cuando viene a Talca realmente yo creo que siente una atracción especial, se siente acogido y en la mayor parte de las veces se establece acá su segunda patria. Por lo tanto, el talquino en general se observa como afectuoso, es acogedor, tiene algún grado de empatía para con la persona que viene de fuera, y eso se nota en las distintas colonias que yo les mencionaba que se han afincado acá en la ciudad. Claro, y eso, menos mal que lo nombramos porque tantas personas extranjeras, por ejemplo, que nos pueden estar viendo, ¿cómo le podemos decir, profesor, cómo es el talquino? ¿Qué le podemos decir a todas esas personas que quizás nos están viendo que son de otros países? ¿Cómo es el talquino? Bueno, yo creo que la idiosincrasia del talquino es muy similar a la idiosincrasia de un curicano, de un linarense o de un atacameño. La idiosincrasia chilena tiene ciertos parámetros, ciertos perfiles que uno podría a lo mejor enumerarlo. Lo que ocurre es que al talquino, históricamente, a través de ciertos mitos, de ciertas crónicas, se le han dilgado, ¿cierto?, el ser orgulloso, altivo, soberbio. El dicho Talca, París y Londres, ¿cierto?, que tiene más de una acepción o más de un origen, nace en una sombrerería de un señor de origen francés de apellido Bedineau, que me disculpe por no pronunciarlo correctamente, y que anunciaba los productos, los sombreros en este caso, afirmando que los traía directamente desde París y desde Londres. Y esa casa comercial, que era una vitrina muy iluminada, que estaba cercana a la estación de ferrocarriles de ese entonces, que está donde hoy día mismo está la 11 Oriente con 2 Sur, era muy iluminado y por lo tanto quienes pernoctaban para continuar al sur o al norte no podían dejar de pararse en la vidriera y mirar. Y se les quedó grabada la frase de Talca, París y Londres. Entonces lo atribuyeron a una vanidad talquina que después quedó ya como algo característico nuestro. Claro. Pero yo creo que no somos ni vanidosos ni menos vanidosos que el habitante de cualquier otro lugar de Chile. Claro. Ahora sí, profesor, quiero conversar del libro que tenemos ahora aquí en esta mesa, Historia de Talca, que ve el lanzamiento oficial se realizó la semana pasada. Nosotros tuvimos la oportunidad de estar presente. Historia de Talca. ¿Qué es este libro? ¿Cómo nace este libro, profesor? Claro, en primer lugar es un proyecto también institucional que refleja el quehacer del señor alcalde Juan Carlos Díaz y del equipo técnico del Departamento de Administración de la Educación Municipal, liderado por el destacado profesor Pedro Rosales. Yo creo que lo que se quiere ver en él es que los contenidos sean tratados, sean conocidos por los alumnos y alumnas de los establecimientos educacionales, no solamente de la comuna, sino que también a nivel regional. De tal manera que los profesores incluyan en el currículum, en la malla curricular de los establecimientos y de las asignaturas pertinentes, parte de estos contenidos, para que el patrimonio y la pedagogía salga también a la calle. De tal manera que un alumno sepa que en un lugar determinado ocurrió una batalla, nació un personaje importante, se conmemoró un determinado hecho o suceso histórico y es un lugar por el que transita a diario, pero que lo va a ver después con otros ojos. Es importante que los niños conozcan y las niñas el entorno más próximo en relación a la historia, sin que tengan la mirada mucho más sistémica y más amplia de la historia universal. Una ciudad que tiene historia es una ciudad que respeta el legado de los antepasados. De tal manera que al ojear las páginas de este libro se van a ir encontrando, sino con todos los sucesos que ocurrieron en Talca, que creo que es muy difícil que un libro los plasme, sí con la mayoría, con los más relevantes. Y eso es lo que quiere decir este libro, el mensaje que lleva, ¿cierto?, el haber sido realizado por un profesor y sobre todo para un sistema educacional que ha mostrado sensibilidad y cercanía con estos temas. Claro. Profesor, ahora mi pregunta es, ¿cómo se hace un libro de esta manera? Porque es un libro que además reúne muchas imágenes, mucha historia. Yo supongo, desde mi ignorancia, que por supuesto se tuvo que investigar muchísimo, conversar con muchísimas personas. ¿Cómo es el proceso creativo, profesor? Claro. Bueno,
para poder plasmar este libro y materializarlo, se implementó el método científico, para que la historiografía, ¿cierto?, se base en documentos, ojalá de primera línea o de primera fuente, pero también se hacen referencia a libros antiguos, a historiadores clásicos, tanto decimonónicos como otros posteriores, y al mirar la bibliografía y las referencias que se utilizaron es vastísima. Ya lo recalcó la señora Magdalena Piñera Echeñique, presidenta de la Fundación Futuro, quien tuvo a bien hacer la presentación. Ella resaltó este aspecto de la fuente y la bibliografía, que muestran o reflejan la exhaustividad con que se realizó el proceso de investigación. De tal manera que los jóvenes que lean este libro pueden tener la certeza de que hay hechos que historiográficamente ya tienen una certeza. Y uno de los más relevantes, en mi opinión, que aparece en el libro y que también está refrendado por un historiador nacional, por el doctor en historia Cristian Guerrero Lira, es sobre la declaración y jura de la independencia en la ciudad de Talca. Porque por casi 200 años existió una polémica con la ciudad de Concepción y Talcahuano, quienes se atribuían ese acontecimiento histórico en sus respectivos territorios. Finalmente, la historiografía ha hecho certeza histórica a través de libros del doctor que yo acabo de mencionar, del doctor Ulises Cárcamo también y de la doctora Lucrecia Enrique, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, de que Bernardo O'Higgins declaró, juró y proclamó la independencia en la Plaza de Armas de Talca. Ese mismo día, 12 de febrero, la independencia se declaraba en una ceremonia civil en Valparaíso, a través de un cabildo abierto, y en Santiago, dirigida por don Luis de la Cruz Goyeneche, en representación de don Bernardo O'Higgins como director supremo delegado, y de don José de San Martín, más las autoridades eclesiásticas. Pero la ceremonia que tiene mayor realce, mayor significado, y por lo tanto es mucho más significativa y más importante, la realizada en Talca, porque en ella estuvo presente el que era entonces el equivalente hoy día al presidente de la República, el director supremo O'Higgins. Y yo creo que eso también queda consignado en el libro, y quizás habrá otro libro relacionado con el tema de Talca que resalte este aspecto, que es fruto también de, como yo le digo, de casi 200 años de haber pensado de que en Concepción se habría jurado la independencia escrita sobre un tambor, dicen los historiadores, y rubricada por don Bernardo O'Higgins, lo que finalmente no pasa de ser un hecho anecdótico o un mito o un relato oral que no tiene sustento legal, ni jurídico, ni historiográfico. Claro. Profesor, qué rico hablar con usted. En verdad, muchísimas gracias por todas estas palabras, por todo este análisis. Muy agradecido porque cuando lo llamamos esta mañana para esta entrevista accedió inmediatamente, lo cual quiero agradecer en nombre de todo el equipo de redmaule.com. El libro Historia de Talca, ¿cómo lo consiguen las personas? ¿Dónde? ¿Cómo lo pueden conseguir? Para su distribución hay un equipo técnico que, como le mencionaba anteriormente, está liderado por don Pedro Rosales, pero también Rosales Villarroel, también está don Giordano Castro como asesor informático, don Jorge Lara como asesor del Fondo de Apoyo a la Educación y don Alejandro Monroy, prestigioso asesor pedagógico del DAEN, y ellos están encargados de la distribución del libro porque es gratuito, el libro no se vende. El libro fue hecho y editado con dineros municipales y por lo tanto tiene que llegar a la mayor cantidad de niños y de profesores. Y finalmente, como corolario de esta entrevista a la que yo agradezco desde mi condición de profesor, el saludar a todos mis colegas profesores de los establecimientos educacionales, porque he visto que han tenido una buena acogida y yo siento un legítimo orgullo de que ellos vean en este trabajo algo que pueden usar en el aula, sobre todo con los niños y con las niñas, con los adolescentes, con los jóvenes, que son el fin último de de los fundamentos de la acción educativa y del cual yo soy parte. Claro. Ahora sí nos despedimos. Muchísimas gracias. Me está pidiendo mi camarógrafo que pudiésemos cerrar el libro y mostrarle un poco la portada para que todas las personas que estén transmitiendo o estén viendo esta transmisión, vamos a levantarlo para que las personas lo puedan ver.
Y así con el libro, viéndolo a través de nuestra transmisión, profesor, yo quiero que usted en este aniversario 277 le pueda dar un mensaje a todos los talquinos que nos están viendo. ¿Cuál sería su mensaje hoy para todos los talquinos? Yo creo que más que un mensaje es una opinión muy personal, que debemos preocuparnos de querer la historia, de acercarnos a ella, porque han habido robos de monumentos públicos, destrozos también de monumentos públicos, y eso, en mi opinión, pasa generalmente porque hay desconocimiento de lo que representan, del valor que tienen, y en la medida en que la gente sepa el patrimonio cultural que tenemos en la ciudad, principalmente en la Alameda, en las plazas y en los parques, vamos a cuidarlo y vamos a velar por su mantenimiento. Y también por los hechos históricos, porque Talca es una de las ciudades que tiene un protagonismo relevante en todos los periodos históricos y fundamentalmente en el de la Guerra de la Independencia. Muchísimas gracias, profesor, de nuevo. A ustedes, estimados amigos de redmaule.com, yo les recuerdo, en primer lugar, suscribirse a nuestras transmisiones para que puedan estar al tanto de todo lo que acontece en la región del Maule. Y en segundo lugar, recordarle que esta y otras entrevistas ustedes las pueden conseguir en nuestro portal www.redmaule.com. Que pasen todos una feliz tarde y un feliz aniversario 277 de la fundación de la ciudad de Talca. Que estén todos muy bien.